Ya vas. Ya. Bienvenidos a esta transmisión de Ya sé que no aplauden. Mi nombre es María Paula Aguilar y el día de hoy me acompaña Diego Bonet, María Paula, Alexis, un gusto estar de nuevo con ustedes. Alexis Murillo, estudiante de Ciencia Política. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Alexis, muchas gracias. Y bueno, el tema del día de hoy, estaremos analizando la coyuntura política en el estado de Puebla. Pues se acercan ya las elecciones extraordinarias. Sabemos que el pasado diciembre, 24 de diciembre, lamentablemente falleció la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Y a partir de esto es que pues, Puebla se ha enfrentado a un proceso con un escenario político turbulento en el que pues, muchas fuerzas políticas han confrontado en múltiples niveles y de diferentes maneras. Pues de la misma manera también sabemos que ya nos acercamos a estas elecciones el próximo 2 de junio. Todos los partidos que puedan o que vayan a postular algún candidato tienen hasta este 5 de marzo para hacerlo. Justamente estaremos comentando el hecho de que todavía no hay candidatos. También pues sabemos que Morena es un partido que posterior a las elecciones, a la crisis que hubo ante los resultados, pues se mantuvo y hasta este momento está muy fuerte en términos políticos, y esa es a la escena a la que se enfrentan los demás partidos, una de las probables razones por las cuales no han definido a los candidatos. Posterior a eso, como ya decíamos, tenemos las elecciones el 2 de junio, un periodo de campaña que va del 31 de marzo al 29 de mayo, si no me equivoco. Y bueno, eso es lo que estaremos analizando el día de hoy. Alexis, ¿qué tienes que comentar al respecto? La coyuntura política está muy fuerte el día de hoy aquí en el estado de Puebla. Claro, y no es para menos. La muerte de Moreno Valle y de Marta Erika fue un terremoto político en el estado. Fue una destrucción de lo que ya estaba dado, ¿no? Marta Erika tenía 10 días en el cargo. Prácticamente parece que las cosas ya se habían sentado, ya sabíamos que ella iba a pegar como gobernadora. Los partidos de oposición ya habían aceptado su situación. Un poco de contexto, Alexis, ¿cómo fue este proceso en el que...? Es justo lo que iba, fue un proceso muy desgastante, muy polarizado. Tuvimos un proceso postelectoral muy difícil, una elección con violencia, robo de urnas, fue muy complicado. O sea, Puebla ha vivido, creo que vivió los últimos 6 meses desde el 2018 con una incertidumbre y con muchos problemas. Con la muerte de la gobernadora y de Moreno Valle, prácticamente la estructura del morenovallismo se hacía añicos. Y hoy vivimos un nuevo conflicto, vivimos un nuevo problema y estamos caminando a elecciones prácticamente. Ya estamos en elecciones.
Precisamente, bueno, en este contexto, estamos ya dentro de la campaña, dentro de la pre-campaña electoral. Claro. Recordemos que son 3 fases: está la pre-campaña, luego la campaña y posteriormente la elección el 2 de junio. Y el día de hoy salió una nota publicada por el diario Milenio, en donde, pues, editorialmente, bueno, como medio de comunicación, estableció 2 solicitudes ante transparencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que diera a conocer los audios sobre el accidente ocurrido el 24 de diciembre. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que estas grabaciones de estos audios van a ser, pues, nada más publicados hasta el final del sexenio, o sea, están reservados por una cuestión de seguridad nacional. Y precisamente en este contexto tuvimos el grato gusto de entrevistar al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que es profesor también de la Universidad de las Américas Puebla, y para que nos comentara un poquito qué significa esto, qué significa que puede estar como estos audios puedan estar, pues, de cierto modo comprometiendo la seguridad nacional del país. Y bueno, justamente vamos a mandar la transmisión, bueno, el audio de lo que fue esta entrevista, en la que pues está comentando un poco acerca de cuáles son las implicaciones en materia de seguridad nacional. Entonces vamos a escuchar el audio. Buenos días, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. El día de hoy estamos aquí en el foro de Tebutlap, en nuestra transmisión de Ya sé que no aplauden, en donde estamos analizando la coyuntura política del estado de Puebla, ahora que se aproximan este periodo extraordinario de elecciones. Y bueno, justamente vamos a analizar qué es lo que está sucediendo también a nivel federal, de algunas situaciones que han sucedido en las últimas horas y que pues proyectan algún tipo de impacto a nivel local. Iniciamos con las preguntas. Diego Bonet, ¿me acompaña? Sí, claro que sí. Buenos días, maestro. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues para comenzar con la entrevista, hoy salió publicada una nota en diferentes medios nacionales, donde específicamente el periódico Milenio hizo 2 solicitudes de transparencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los audios del accidente aéreo en donde desafortunadamente perdió la vida la exgobernadora Marta Erika y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y la dependencia informó que hasta final de sexenio es cuando dará a conocer las grabaciones sobre este accidente, argumentando que afectaba a la seguridad nacional del país. ¿Qué significa esto y qué nos podría comentar al respecto, maestro? ¿Qué tal, María Paula, Diego? Miren, revisando lo expuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me parece que sí está en su derecho de reservar la información, no solamente por cuestión de seguridad nacional, que es lo que ha traído más la atención, ¿no?, de los medios de comunicación, sino también por el tema de que pueda afectar la investigación. Leyendo lo que sale de información en la prensa, dice que la información requerida se encuentra contenida en el expediente del accidente aéreo de la aeronave identificada con matrícula tal. No obstante, hago su conocimiento que la información de referencia no puede ser proporcionada toda vez que la misma forma parte de la investigación y se encuentra clasificada como reservada, ¿sí? No solamente por seguridad nacional se puede reservar información. Y dicen, la dependencia federal dijo que revelar las comunicaciones generaría, y cito, pérdida de confianza de los países participantes en una investigación, afectando futuras investigaciones, como las realizadas de manera conjunta con la Federal Aviation Authority y la TSB, la Transport Safety Board de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significa esto? Bien, el Estado mexicano intercambia mucha información con agencias de inteligencia pares en sus países, y esta tiene un carácter reservado. En caso, por ejemplo, de que sea hecha pública, pues minas la confianza para que puedan intercambiar información en el futuro, ¿no? Ahora, cito de manera textual el artículo 113 de la Ley General de Acceso a la Información, en donde dicen, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, primer inciso, comprometa la seguridad nacional, ¿sí? Pero hay otros incisos en ese artículo 113, que es el 10º, afecte los derechos del debido proceso. El 11, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Entonces, en este sentido, sí tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía General de la Nación
derecho a poderla reservar. Y cito también el inciso tercero, que dice: se entregue al Estado mexicano información que se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional. Aquí las agencias de inteligencia de los Estados Unidos forman parte del gobierno del Estado americano, del Estado de Canadá, y sí forman parte, son sujetos de derecho internacional, ¿no? Entonces, esa parte es lo que tendrán que argumentar mejor al momento que seguramente el diario Milenio, que fue quien pidió la información, se querrá amparar con los mecanismos que tiene la propia ley de transparencia, pedir una acción de revisión ante el Pleno del INAI. Y bueno, justamente en ese mismo sentido, podríamos asumir que los elementos específicos es lo que usted mencionaba acerca pues de la confianza que México proyectaría con sus pares internacionales, pero ¿existe algún otro elemento específico por el cual se pueda justificar como una afectación a la seguridad nacional? Mira, es complicado este tema. Al final del día, la definición de seguridad nacional es todo aquello que ponga en riesgo la estabilidad, viabilidad del Estado mexicano. En este sentido, por más duro que pueda ser un accidente, un posible, ¿no? Un presunto acto en contra de la aeronave en donde va un gobernador, no pone en riesgo ya la estabilidad ni permanencia del Estado mexicano. Más bien la fuerza de la reserva de la información va en el sentido de las investigaciones. Ahora, nunca hay que dejar de lado el análisis político también de los temas de seguridad. Claro. El estar en un proceso electoral, también la filtración de este tipo de grabaciones puede incidir hacia un lado o hacia el otro, cargar una votación, ¿no? Porque si hay de por medio un accidente en donde el Partido Acción Nacional y entiendo yo también familiares de los propios de las propias víctimas de la aeronave no reconocen el accidente, ¿no? Entonces, bueno, justamente esas son las implicaciones que ya vimos a nivel nacional e internacional y a nivel local de la misma manera. ¿Qué opina justamente de la declaración de Cortés, el líder del PAN, sobre que fue un accidente pues provocado? Mira, se entiende en un ámbito político electoral, es muy arriesgado tomar ese tipo de decisiones. Te puede notar un tanto de nerviosismo el politizar un asunto muy grave que es un accidente aéreo donde todavía no hay una investigación que concluye, donde hay víctimas de por medio. Probablemente tenga algún tipo de información o de sentimiento por parte de la familia o de la gente cercana a la familia de la exgobernadora y del senador, y por lo cual se aventuró a hacer esta declaración, ¿no? Claro. No digo que tenga información de seguridad nacional, sino que más bien tiene el aval de ellos para sacar esta información, ¿no? Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Esto fue una entrevista referente a la coyuntura política y algunas noticias que salieron a la luz esta mañana con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Esto es Ya sé que no aplauden. Continúen con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y bueno, justamente ya escuchando la entrevista, creo que vale la pena pues rescatar esta visión que el maestro Gerardo nos da acerca de también las responsabilidades internacionales que México ha adquirido ante el caso, ¿no? Cómo es que eso es la razón por la cual podría verse como una amenaza a la seguridad nacional el revelar este tipo de audios. Sí, bueno, dentro de la nota lo que saltó fue que precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes daba como argumento que estos audios estarían de cierto modo comprometiendo la seguridad nacional. El maestro Gerardo comenta que también, de cierto modo, se está comprometiendo también las investigaciones, porque estos audios están dentro de una investigación y al final del día eso también perjudicaría obviamente la credibilidad de los grupos internacionales que están dentro de esta investigación. Ahora, ¿en qué panorama estamos a nivel político en el estado de Puebla? Bueno, ahorita ya empezamos las precampañas, como se conoce. Según el INE, fíjense, las precampañas empiezan desde el 24 de febrero, o sea que ya empezaron, hasta el 5 de marzo del 2019. Luego tenemos una fase de campaña del 31 de marzo al 29 de mayo del 2019.
Y las elecciones extraordinarias, son extraordinarias por el proceso precisamente que se dio, son el 2 de junio del 2019, que me parece que es domingo. Sí. Ese es como el panorama que ahorita tenemos. Los candidatos apenas están como en precampañas. Al final del día nada más tenemos precandidatos de Morena hasta estas instancias. Están dentro de la precandidatura peleando por la candidatura a la gobernatura de Puebla Luis Miguel Barbosa, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta por el partido de Morena. El Partido de Acción Nacional, bueno, se han manejado varios nombres, pero todavía no se da una confirmación. El Partido Verde va en alianza con Morena, igual que el Partido de Trabajo. Y bueno, Movimiento Ciudadano se habla de que va pues, a nivel sol. Para dar cierta certidumbre tuvieron que acudir a las instancias internacionales, tuvieron que acudir a un respaldo. La misma polarización, desgraciadamente en este contexto, ha creado dos versiones alejadas incluso de la realidad, alejadas de los resultados de la misma investigación. No hay muchísimas personas allá en la calle que juran y perjuran que fueron asesinados y hay otro grupo de personas que dicen que están viviendo en Guatemala. Sí. Hemos llegado a niveles de absurdo en ese sentido y no me sorprende hasta cierto punto porque la situación genera sospechosismo, como diría el clásico Santiago Krill, ¿no? con sus palabras sabias. Y el contexto político de polarización genera este tipo de ideas, este tipo de versiones, ¿no? Ahora, el argumento del gobierno federal de usar a la seguridad nacional para no revelar cierta información es delicado. Simplemente lo que están haciendo es que están alimentando más estas versiones. Y el proceso político en Puebla empieza, prácticamente los números de encuestas que tenemos es que quien sea el candidato de Morena tiene va a ser la gobernador, prácticamente. Resultado del tsunami que vivimos, un tsunami que provocó una destrucción del sistema de partidos que existía y se creó un partido catch-all, un partido que toma todo, porque en Morena existe desde un Paco Ignacio Taibo, un partido hegemónico. Hay una gran diferencia, un catch-all obtiene absolutamente todo, obtiene cualquier perfil y es a lo que iba. Ahí está el mismo Paco Ignacio, que era un hombre aférrimo, no unirse a ninguna institución de gobierno, y un Manuel Bartlett. Es el único lugar, estos partidos que ofrecen todo. Y por eso las alianzas que menciona Diego son interesantes. El Partido Verde, caminando junto a Morena, es que el Partido Verde es un pequeño partido que se une con quien le puede ofrecer algo. En su momento estuvo con el PRI dejó de ser redituable, hoy se va con Morena, y pues es de esos partidos chiquitos que no aspiran a tener poder, por lo mismo de que son muy pequeños y pueden hacer a cierto punto oposiciones irresponsables o partidos pequeños irresponsables. Y es que Checa, ahorita que toca lo de la oposición, disculpa Diego, justamente y regresando al impacto a nivel nacional, creo que ahí está la clave. Moreno Valle yo creo que sí representaba una fuerte oposición a nivel nacional, que lo representaba dentro de su partido, era lo que se estaba creando ya en el Senado, y pues obviamente la lamentable situación también se tradujo en lo que está sucediendo en este momento, en el que tenemos a un Morena muy fuerte a nivel estatal, en el que pues la verdad los posibles candidatos tanto del PAN y de otros partidos que pudieron haber hecho competencia no lo están haciendo porque ya vieron los números, porque saben que Morena va a ganar y porque no hay de otra. O sea, realmente creo que los demás partidos están viendo muy arriesgado quemar ciertas personalidades ante el escenario que tenemos con Morena. Sí, porque los números obviamente le están dando prácticamente la gobernatura a quien sea candidato o candidata del partido Morena. Ahora, yo sí lo plantearía como dos situaciones. Por un lado, es paradójico como la oposición de estos partidos, diríamos los partidos tradicionales, el PRI, el PAN, el PRD. Estos partidos quedaron hechos añicos, ¿no? Suponiéndolo así. Y los partidos satélite, al final del día, el PS, el PT, el Partido Verde, con Morena adquieren es de cierto modo paradójico porque adquieren fuerza otra vez. Claro. Es de cierto modo un poco paradójico que estos partidos, que al final del día, por ejemplo, el Partido Verde nada más destina recursos cuando ya van a hacer elecciones, a lo mejor saca una propuesta contra el cambio climático, por así decirlo, o contra los animales en el circo, una propuesta mediática y de marketing muy importante y obtiene los votos que quiere, pero estos partidos son los que están de la mano de Morena. Y los partidos tradicionales vemos como, si de por sí a nivel nacional están de cierto modo, pues como apabullados ante lo que es Morena, no se diga a nivel local. Y eso sería el otro tema que yo quisiera comentar. El morenovallismo, por así decirlo, y la característica del morenovallismo, el control que tenía sobre los perfiles, no dejó que creciera ningún otro perfil. Y entonces, ¿qué tenemos ahorita? Claro, sucede el fenómeno del 24 de diciembre y no hay perfiles.
no hay perfiles. Y los perfiles que hay prácticamente no quieren lanzarse a competir, Claro, ni siquiera la por una tienen cuestión de perdida. honor, porque ven los números como están. Claro. Entonces es un poco paradójico. Sí hay que decirlo, a nivel nacional se está jugando cosas, no solo es a nivel local, por así decirlo, a nivel nacional sí se están jugando cosas. Tenemos en el caso, se habla mucho de que desde el Senado, Ricardo Monreal está apoyando mucho a Alejandro Armenta, y por otro lado, la dirigente nacional del partido Morena, Jade Kolpolemsky, está apoyando más a Luis Miguel Barbosa. Esto en un sentido de ya están preparando, digámoslo así, el camino para la sucesión presidencial, que a mí se me hace muy pronto, pero bueno. Les recordamos rápidamente que pueden hacer sus comentarios y que los estaremos leyendo aquí. Ahora sí, Alexis. Ahí digo, toca dos temas que me parecen interesantes. Primero, el morenovallismo. Algo que se hace pedazos tan rápido, jamás estuvo unido como debe haberlo estado. El morenovallismo era a cierto punto un panismo antinatura, un panismo que no era natural. Y prácticamente es eso, ¿no? Tenían una figura que unificaba, una figura poderosa, que era Moreno Valle. Desaparece la figura, desaparece la otra figura que es Marta Erika Alonso, también desaparece y quedan prácticamente en la nada, quedan confundidos, quedan sin... Sí, no había perfiles, eso a cierto punto es real, pero más allá de los perfiles, el tsunami de Morena fue tan grande que no había manera de cualquier perfil se pudiera lanzar. Ahí está Luis Bank. Yo cuando vi su discurso al día siguiente que se realizó allá en Los Fuertes, prácticamente el acto fúnebre a los dirigentes fallecidos, yo dije que Luis Bank había lanzado un discurso de campaña, porque prácticamente eso era. Sin embargo, 3 semanas después Luis Bank sale y se baja de la carrera, porque desgraciadamente entendieron tanto Tony Gali como Luis que ellos no eran Moreno Valle y ellos no eran Marta Erika Alonso, y no podían mover las estructuras ni unificar al partido como ellos lo hacían. Y el segundo tema que comentas me parece relevante en el sentido de que un partido que toma todo, un partido como es Morena, un catch-all, tiende a dividirse internamente muy rápido. ¿Por qué? Porque hay de todo ahí. Claro. Al final los partidos políticos son partes representativas de la sociedad, es decir, tienen ideales, tienen valores o tienen intereses, y esos se crean, se comentan, se ponen en sus documentos oficiales. Se pelean por ellos. Y ahí está, ¿no? Pero al final, haz de cuenta, hay batallas o luchas sociales que deben identificar al partido. Morena, por tener esta característica de atrapar todo, es decir, ¿por qué? Porque la lógica de López Obrador y del mismo Morena es cambiar el régimen. Entonces, como sienten una superioridad histórica y un deber histórico, quieren destruir todo, para destruir todo necesitan a todos. Y es aquí donde vemos la confrontación entre un personaje como Jacob Polevsky, muy polémico, muy difícil en sus posiciones, sobre todo internacionales, y aquí hablamos de Venezuela, y Jacob es un personaje importante para entender la política exterior mexicana en el tema de Venezuela. Y por otro lado tenemos a Monreal, un personaje que hasta cierto punto fue marginado por López Obrador al no darle la candidatura a la Ciudad de México y entregársela a Claudia Sheinbaum, que ahora bien, hay que entender, Claudia es una mujer cercana a López Obrador y sabe que es una aliada que lo va a ayudar mucho en la Ciudad de México. Pero Monreal una vez más está moviendo sus cartas. Ahora, Monreal, hay que entender, lo que pasó en el tema de la Guardia Nacional no pasó por milagro. Lograr una unanimidad en votación, esa fue la mano de Monreal. Ahí se ve la capacidad que tiene. Es un político muy serio. Sí, es un operador político. Pero ¿sabes qué? Justamente ahorita que traes a la mesa lo de la Guardia Nacional, a ver, o sea, ahorita ya estamos en un escenario en el que Morena arrasó a nivel nacional. Estamos en un escenario en el que sí los números favorecen a Morena en las elecciones. Pero realmente el escenario de aquí a 6 años, el escenario de aquí en Puebla con un gobernador morenista, que lo más probable es que sea Barbosa, ¿cuál es? O sea, realmente es inteligente permitir que un personaje como él llegue al poder en Puebla, porque era lo que estábamos viendo. O sea, sí, los demás partidos están bajando y están entendiendo esta situación, pero me parece irresponsable dejar como pues un escenario así. Al final del día yo lo que siento es, ok, estamos viendo el panorama político en donde los números le están siendo favorecedores a Morena. No demos un cheque en blanco al candidato o a la candidata de Morena. Si realmente quiere ser gobernador o quiere ser gobernador el candidato de Morena, tiene que tener
o sea, características específicas, porque estamos ante un momento especial, por así decirlo. Entonces, si ya estamos viendo cómo el panorama político está dándoles prácticamente la gobernatura en la mano, creo que como poblanos, como jóvenes, como simple y sencillamente como ciudadanos políticos, no nos tenemos que sentar y ver, pues ya fue gobernador o ya fue gobernadora de Morena y tan se acabó. No, sí. Ahora más que nunca tenemos que exigirle a los candidatos de Morena, por un lado, propuestas concretas, propuestas reales, una actitud realmente de servicio por Puebla, por un lado, y también lo que yo siento es, tú comentabas el escenario político en 6 años. Yo sí veo, y a mí me está faltando, una autocrítica de la oposición. Sí. Porque mucho se ha dicho, por ejemplo, de lo que Moreno Valle hizo con el PAN, por así decirlo. ¿En dónde están los demás grupos? ¿Cómo van a hacer para reconstruir al Partido Acción Nacional? Que sería como la segunda fuerza política, por así decirlo, a nivel local, si es que Morena llegara. ¿Qué están proponiendo? A lo mejor no tendrían que estar pensando realmente en lo próximo que es la candidatura de la gobernatura o en la gobernatura, sino realmente para en 6 años ofrecer una propuesta a los poblanos que sea concreta, que realmente tenga no nada más por el perfil, como decía Alexis, que por perfil, pues por personas podrías decir, bueno, es que yo soy muy bueno. No, o sea, que tenga un proyecto político que le pueda hacer no oposición, sino simple y sencillamente otra opción al partido y al proyecto de Morena. Y en ese sentido sí me falta la autocrítica de la oposición, igual del PRI. O sea, sí, totalmente. Y justamente para concluir, Alexis, ¿cómo debería de ser la oposición en Puebla? ¿Cómo debería de ser el gobernador de Puebla? Mira, ahí hay un tema. Existen 2 maneras de pensar a los políticos. Uno puede ser un arquetipo, de decir de lo que nos gustaría, y otra cosa es la realidad. Claro. López Obrador es un gran ejemplo de que ningún gran novelista hubiera creado a López Obrador. Ni Vargas Llosa, ni nadie hubiera imaginado un personaje como López Obrador. López Obrador es un producto de la realidad y no hay nadie como él. Eso a mí me queda clarísimo. No hay nadie como él. Y al final de cuentas podemos aquí decir que necesitamos a alguien que entienda los problemas de seguridad, necesitamos a alguien que entienda que la crisis de violencia que está viviendo el Estado necesita ser atendida de una manera eficaz. Sin embargo, nuestra realidad es otra. Nuestra realidad nos presenta a estos individuos que están hoy dentro de Morena. Los perfiles no gustan tanto. Sin embargo, creo que al final de cuentas, la oposición, si quiere ofrecer algo, deben entender que no son extranjeros. Blanca Heredia escribió un artículo maravilloso en El Financiero diciendo que ve a personajes de su generación, los personajes más listos, no entender lo que está pasando en el país. Parece que son personas que han vivido en otro lado, parece que son personas que han estado en otra realidad. Al final de cuentas, la oposición son las élites que estaban en gobierno, las élites que regían, fueron expulsadas del gobierno y hoy son élites prácticamente incomprendidas, élites que no saben responder a la nueva situación del país. Y mientras no entiendan lo que está pasando, no van a poder responder. Y la oposición no se da con desplegados, eso sí hay que decirlo. Totalmente, creo que es algo que podemos concluir, la oposición es algo que se hace, la oposición es algo que tiene que estar firme, que se tiene que ganar. Y hay que exigir, o sea, realmente quien sea el próximo gobernador de Puebla o la próxima gobernadora de Puebla, insisto, no darle un cheque en blanco. Podrá a lo mejor ya tener ganada la mayoría de las preferencias Morena, pero sí como sociedad civil, como ciudadanos, como jóvenes, como poblanos comprometidos con nuestro Estado, ahora más que nunca tenemos que estar comprometidos en exigirle a esa persona que va a llegar al poder que dé lo mejor de sí mismo. Totalmente. Pues bueno, este fue el programa del día de hoy de Ya sé que no aplauden. Definitivamente nos quedamos con esta invitación de Diego hacia todos ustedes. Hay que involucrarnos en lo que va a ser este proceso extraordinario y no solamente en ello, sino en los próximos 6 años que están por venir y pues lo ideal sería siempre estar comprometidos con el Estado de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Ya sé que no aplauden. Mi nombre es María Paula. Nos vemos la próxima semana.